El Salmo 50 nos dará una visión de Dios como juez, de Jehová como juez. Les habla Rocío Figueroa. Por favor, quédense hasta el final y descubra esa revelación de Jehová es nuestro juez. Dice así la escritura en el Salmo 50, el título que lleva es Dios juzgará al mundo. Dice así: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vamos a analizar allí. Entonces, lo primero es que dice la palabra que el Señor va a convocar a toda la tierra, desde donde nace el sol hasta donde se cubre, es decir, completamente toda la tierra. Después de esto dice, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Cuando se habla de Sión, específicamente se está hablando del lugar de la presencia de Dios. Está hablando del lugar santo, el lugar donde está la morada del Señor, donde está el palacio del rey, del gran rey. Entonces está diciendo que de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Allí Él resplandece, allí está su perfección. Verso 3, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de Él y tempestad poderosa le rodeará. Viene para hablar. Entonces lo primero es que hace toda una convocación y Él viene para hablar. Verso 4, convocará a los cielos de arriba, a la tierra para juzgar a su pueblo. Entonces aquí estamos viendo el papel de nuestro Dios como juez. Él va a juzgar. Entonces convoca a toda la tierra, convoca a todos a que se presenten. Y no solamente eso, sino que dice convoca a los cielos y convoca los cielos arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y eso es importante porque regularmente esa es la característica del Señor. Él juzga primero su pueblo. Cuando usted veía que el Señor traía una reprensión en las escrituras, Él primero reprendía a sus líderes, a las personas más cercanas, al sacerdote, a los que estaban ahí de trabajo. Él juzga a su gente y a su pueblo. No se trata de que Él juzga a los demás si primero no ha juzgado incluso a su pueblo. Dice el verso 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Entonces está hablando a todos los llamados en la fe, porque cuando usted estudia las escrituras y observa en el libro de Génesis el pacto de sangre que el Señor hizo con Abraham al decirle que partiera unos animales y los pusiera de lado y lado, y pues el Señor pasó porque se veía la columna de fuego y la columna de fuego y una nube que iba y venía. El Señor pasó por en medio de eso, se hizo pacto, Abraham hizo pacto con él, aunque el pacto, él mismo se presentó como sacrificio dentro de ese pacto. Si nosotros somos hijos de Abraham, según la fe, quiere decir que de alguna manera nosotros estamos también relacionados con ese pacto. Él está diciendo, juntad mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. No solamente eso, sino que cuando Yeshua vino para la salvación de nuestros pecados, nosotros decimos constantemente cuando tomamos las cenas, y esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebieres. Entonces quiere decir que nosotros tomamos ese pacto, también ese pacto del sacrificio de Yeshua. Verso 6. Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Los cielos van a declarar su justicia porque Dios es el juez. Así que aquí vemos el papel de Él como juez. Aquí vemos, hemos hablado en otras ocasiones que Él es el gran yo soy, y al ser el gran yo soy es todo para nosotros. Entonces, a veces es abogados, a veces es juez, es maestro, es padre, es señor, es rey, es todo lo que nosotros necesitemos. Realmente en Él está la plenitud de cualquier cosa que nosotros podamos necesitar y desear. Dice así el verso 7. Oye pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Esto se puso más delicado, porque una cosa es que el Señor vaya para juzgar y tal vez el enemigo esté siendo quien acuse y quien esté presentando cargos contra nosotros, porque es típico el plan del enemigo. El enemigo nos engaña, nos hace caer en pecado, y cuando nosotros ya caemos en el pecado, entonces él empieza a juzgarnos. Pero en este caso, dice la escritura, es que escuche esto, dice, oye pueblo mío, y hablaré, escucha Israel, y testificaré contra ti. Es el mismo, es
nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios, quien va a testificar contra nosotros. Y si esto se da, estamos perdidos, porque ¿quién podrá resistir algo como eso? Dice, verso 8. No te reprenderé, y escuche lo que está diciendo, porque nuestro Dios es un Dios justo, dice. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Yo no te voy a reprender porque me alabes, porque me bendigas, porque me glorificas por las cosas que haces bien. Yo no te voy a reprender por eso, lo que está diciendo. No tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tu aprisco. Dice, no crea que yo voy ahorita a decir, voy a tomar las cosas tuyas, porque de hecho todo es mío, dice el verso 10. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice él. Si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Verso 13. ¿He de comer yo carne de toros, dice el Señor, o de beber sangre de machos cabríos? Y eso es bien importante, porque a veces las personas dicen, cuando no hay un entendimiento acerca de las cosas que Dios establece, como por qué el Señor tiene que pedir holocausto, por qué tiene que pedir sacrificios, porque la enseñanza es que la remisión de pecados, es decir, el pago por un pecado se hace a través de sangre. El pacto que se hizo desde el principio cuando se llamó Abraham fue en sangre. Él pasó a través de los animales que Abraham había partido la mitad, que había matado. El Señor pasó a través de esto. Entonces hay un pacto de sangre y desde el principio de las enseñanzas con Adán y Eva se muestra que después de pecar la única forma de remitir los pecados era a través de sangre. Entonces él dice, no es que yo necesite sangre para tomar o yo necesite los animales para comer, no es eso. Lo que pasa es que por causa de su pecado, de mi pecado, lo único que podía remediar el pago por nuestros pecados era la sangre. Entonces se permitió que a través de los animales y el derramamiento de la sangre de los animales se hiciera esa remisión de pecado, pero ya no se pudo más con eso. Y entonces vino el Señor Jesucristo como el sacrificio perfecto, el cordero perfecto, limpio, santo, sin mancha, y Él murió por el perdón de nuestros pecados. Entonces fue por su sangre derramada en la cruz que usted y yo tenemos perdón y que usted y yo se fue pagada la deuda completamente delante del Señor. Entonces dice así. Vamos a leer nuevamente. Dice el verso 13. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios, y escucha aquí. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Lo que el Señor está diciendo es: yo no os castigo a ustedes por las cosas que hicieron. O es decir, no es realmente eso lo que yo estoy necesitando. Pero ahora ustedes, yo necesito es que si está la sangre del Cordero Perfecto, empiecen a sacrificar alabanza y paguen los votos al Altísimo. Y muchas veces sucede cuando nosotros estamos en una dificultad o tenemos un hijo en una dificultad o alguna persona cercana, le decimos al Señor: Señor, si tan solo hicieras esto, Señor, si tan solo aquello, yo haría esto, yo haría lo otro. Pero cuando llega la respuesta, como que nos olvidamos de qué fue lo que le dijimos al Señor. Nos olvidamos que cuando, no sé, estábamos jóvenes y queríamos tener hijos: Señor, si me das un hijo, te lo voy a entregar y te lo voy a dedicar a ti. Señor, si me permites terminar esta carrera, yo te prometo que siempre te honraré donde quiera que vaya. Señor, si me permites. Pero cuando llegan las cosas y el cumplimiento de las cosas, como que se nos olvidó lo que nosotros habíamos prometido. Dice el verso, por eso el verso 14, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Verso 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces el Señor pide que nosotros lo invoquemos en el día de angustia, en necesidad, porque Él es todo. Él es nuestra provisión, nuestra justicia, nuestra paz, nuestro amor. Él es todo. Invoquémoslo y Él nos va a escuchar. Pero no solamente eso, te libraré y tú me honrarás. Así que honrémoslo a Él, porque Él es digno de ser alabado, digno de ser honrado. Verso 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Wow, el Señor dice: la ley no tiene que estar en la boca de los malos. Una cosa es decir, las cosas del Señor son santas y deben estarse y tratarse en ese sentido de santidad. Verso 17,
Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. La corrección es un principio fundamental bíblico. El Señor se ha revelado en nuestra vida como Padre, y todo padre, el hijo que ama, disciplina, corrige. Entonces nosotros no podemos fatigarnos en la corrección, sino que la corrección sea el medio a través del cual nuestro corazón reconoce nuestra maldad y se vuelve hacia el Señor, se acerca una vez más al Señor. Así que eso es lo que el Señor está diciendo, que no aborrezcamos su corrección ni que echemos a nuestras espaldas su palabra. Dice así: si veías al ladrón, tú corrías con él, y con el adúltero era tu parte. Así que el Señor dice, no quiero más que hagan las cosas. Hay mandamientos que son principios fundamentales en la Escritura, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Hay que cumplirlos todos. Son para cumplirlos en toda la dimensión y en todo el marco completo, porque pueda que la palabra, por ejemplo, cuando dice no robar, y a veces las personas solamente piensan en robar dinero, pero a veces uno le puede robar el tiempo a una persona, uno le puede robar las ilusiones, uno le puede robar la atención de la esposa o el esposo, uno puede robar, no sé, tantas cosas. Entonces, mirar la dimensión de la palabra en cada uno de los mandamientos. Dice el verso 19, tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Entonces, mucho cuidado con qué es lo que nosotros hacemos, porque acuérdense que la boca y la lengua específicamente es un instrumento que puede ser para bien o instrumento para mal. Nosotros somos puertas eternas, y la forma como nosotros abrimos esas puertas eternas es a través de nuestra boca, a través de lo que decimos. Si nosotros lo que decimos es bendición, bien y la palabra de Dios, nosotros abrimos nuestra puerta eterna para que el mundo espiritual del bien atraviese a través de nosotros y sea de bendición para todos, para todas las personas alrededor nuestra. Pero si nosotros abrimos nuestra boca en sentido contrario, lo que nosotros estamos abriendo es una dimensión espiritual de mal para todas las personas que nos rodean y para nosotros mismos. Entonces, por eso es que todas nuestras palabras tienen que ir sazonadas de acuerdo a la palabra. Palabras de justicia, de amor, de paz, de benignidad, palabras de amor, de perdón, de misericordia, palabras de ánimo a las demás personas, palabras que hagan que las personas se puedan impulsar y avanzar y tener fe en ellos mismos, tener fe en lo que Dios puede hacer en sus vidas. Así que todo lo que salga de nuestra boca debe ser para bendición. Dice el verso 20, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. El Señor está aquí haciendo mucha claridad de que no acepta, y si volvemos al principio dice, no acepta que una persona que esté haciendo el mal tome la palabra de Dios en su boca. Segundo, no acepta que las personas aborrezcan la corrección de Dios, porque es la corrección de Dios es la que nos permite volver nuevamente a Él. Nosotros con nuestro pecado nos alejamos de Dios, pero cuando el Señor nos corrige, nos hace que nosotros regresemos a Él. Entonces no aborrezcamos la corrección, sino por el contrario, seamos de aquellos que aman la corrección de Dios. Lo otro es que dice la palabra, nosotros no podemos estar viendo a los que hacen el mal y andar junto con ellos y como que ser parte con ellos en lo que están haciendo. Por supuesto que no. El verso 19 habla sobre la boca, es decir, qué es lo que nosotros hacemos con nuestra boca. ¿Armamos engaños o lo estamos prestando para el bien, para la justicia? Verso 20 dice, tomabas asientos y hablabas contra tu hermano, el hijo de tu madre. Es decir, que el Señor está poniendo mucho énfasis en cuál es nuestro nivel de fidelidad con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Si aún el Señor nos pide amar al enemigo, ¿cuánto más? Entonces nosotros tenemos que respetar a todas aquellas personas que el Señor nos ha dado como una bendición en nuestra vida, porque nuestra familia toda es una bendición. Lo que pasa es que tenemos que mirar con los ojos de Dios. Verso 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entonces el Señor diciendo, no voy a tomar a la ligera el hecho de que has cometido todas estas faltas y pensar que yo no voy a tomarlas en consideración. Y no soy como tú. Él es un Dios justo, y como Dios justo va a exigir de sus hijos justicias, y más si somos sus hijos, Él no va a pasar por alto esas cosas. Dice la palabra, verso 22,
entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Así que vamos a entrar en entendimiento. Esa es una de las cosas que me llama mucho la atención con nuestro Padre, es que Él nos pide constantemente que nosotros entendamos. Eso se trata de que nosotros entendamos a Dios. A veces pareciera, algunas personas ven a Dios en una dimensión completamente diferente a la que es porque no le han entendido, y nosotros debemos entenderlo a Él. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. El Señor quiere que entremos en entendimiento, porque al entrar en entendimiento nos volveremos a su corrección, y al entrar en su corrección vamos a entender la sabiduría, y habitando la sabiduría en nuestro corazón, eso nos librará a nosotros del mal. Verso 23 dice: el que sacrifica alabanza me honra, y al que ordena su camino le mostraré la salvación de Dios. Entonces está diciendo dos cosas que son muy fundamentales tenerlas en cuenta para que nosotros no caigamos en ese tipo de juicio. La primera es la alabanza. Nosotros necesitamos levantar un altar de alabanza, porque cuando nosotros alabamos a Dios, entonces nosotros no alabamos el problema, no alabamos al enemigo, no alabamos la maldad, no alabamos esas cosas, porque es lo uno o es lo otro. Entonces, en la medida que nosotros alabamos y engrandecemos a nuestro Dios, el mal se pone pequeño, el mal se desaparece, los problemas se desaparecen, ese tipo de cosas se van reduciendo hasta el término que ya no tienen ese tipo de poder que estaban ejerciendo sobre nuestras vidas. De igual manera, dice la segunda parte de este verso 23, dice: y al que ordena su camino. ¿Qué quiere decir eso? Todos tenemos diferentes caminos. Los caminos son costumbres y tradiciones de las personas. ¿Cuál es nuestra costumbre cuando estamos en un problema? ¿Cuál es la costumbre cuando una persona nos hace un reclamo? ¿Cuál es la costumbre cuando pagamos nuestras deudas? ¿Cuál es la costumbre cuando, no sé, alguien peleó con nosotros? ¿Cuál es la costumbre y cuál es la tradición que nosotros estamos haciendo? Pues el Señor nos invita a que nosotros limpiemos todas nuestras costumbres y tradiciones, y que nosotros nos constituyamos como personas que hacen las cosas como nuestro Padre la hace. Por eso dice: y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Una promesa hermosa. El que sacrifica alabanzas me honra, y al que ordena sus caminos le mostraré la salvación de Dios. Es hermoso. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes, y que podamos entender que hay una corte celestial, y que cada uno de nosotros necesita ir a arreglar los asuntos que están pendientes. Acuérdese que nuestro Dios es lleno de misericordia, y por supuesto que Él perdona nuestros pecados, pero hay consecuencias producto del pecado. Y si nosotros queremos que el enemigo no tenga más razones para afectar nuestra vida, lo mejor que podemos hacer es ir delante de las cortes celestiales, presentar la sangre del Cordero que nos limpia de todo pecado, arrepentirnos de nuestras culpas, decirle al Señor: entiendo tu reprensión, acepto tu reprensión, amo tu reprensión, enséñame a caminar en el camino, porque yo quiero volverme a tus caminos. Levante su altar de alabanza una vez más, y usted verá que seremos librados de un juicio donde el mismo Señor testifique en contra de nosotros. Mil y mil bendiciones. Bye.